Hola, mi nombre es Marco Kevin Landa Morales, soy estudiante del Valle de la Universidad de Cuernavaca, UNIVAC, y soy estudiante de la licenciatura de Medicina del primer semestre, del grupo B, y el video que van a ver a continuación es el resultado de la asignatura de Anatomía, impartida por el doctor André Orlando Ramírez García, y bueno, hoy les voy a hablar sobre el tema de la anatomía de la pelvis. Antes de comenzar, quiero hablar sobre qué es la pelvis. Bueno, la pelvis va a ser el área del cuerpo debajo del abdomen que va a contener los huesos ilíacos, de las caderas, la vejiga y también del recto. La clasificación de la pelvis se va a dividir en cuatro, que es la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la pelvis antropoide y la pelvis platipeloide. Vamos a comenzar hablando sobre la división de la pelvis ginecoide. Y bueno, como bien se conoce, va a ser la pelvis más favorable para el parto natural. Y bueno, sus estrechos van a ser el estrecho superior, que va a tener forma muy ligeramente ovoidea. Va a tener el segmento anterior amplio y redondeado, igual que el segmento anterior. Y bueno, el diámetro transverso en forma redondeada o ligeramente elíptica. Ahora hablamos sobre su hueso sacro. La curva e inclinación de este hueso sacro van a ser características medianas y las escotaduras sacrociáticas son amplitud media del pubis. Sobre el hueso pubis, en esta clasificación, su ángulo va a ser subpubiano, va a ser amplio, va a ser redondeado, va a tener paredes laterales y paralelas, va a tener ramas isquiopubianas y va a tener forma arqueada. Sobre sus diámetros de esta clasificación, vamos a tener que el diámetro es interespinoso, también llamado biciático, y va a ser amplio, va a tener muy similar al diámetro, al interveroso, y también va a ser amplio, y bueno, ambos van a formar unos 10.5 centímetros. Tenemos la clasificación también de la pelvis androide. Bueno, esta pelvis androide va a tener forma característica de la pelvis masculina y bueno, cuando se va a encontrar en mujeres va a ser más común verlo en la raza blanca. Bueno, los diámetros de la pelvis del androide se van a caracterizar por tener un diámetro transversal que va a ser acortado por la convergencia de las paredes de la pelvis, así como un diámetro anteroposterior que va a ser acortado por la inclinación hacia adelante del hueso sacro. Bueno, este tipo de pelvis no va a ser nada favorable para el parto natural. Sus estrechos de este tipo de pelvis van a hacer que el estrecho superior va a tener forma triangular, el segmento anterior, que va a ser el arco que va a formar la parte posterior del hueso pubis, va a ser de forma aguda y va a ser estrecho. Y el segmento posterior va a ser el arco que va a ocasionar la salida del promotorio, va a tener los ariones del hueso sacro. Ahora, su hueso sacro de este tipo de pelvis va a ser escotaduras ciáticas, van a ser estrechas, va a tener inclinación del sacro hacia adelante, también denominado en aterversión. Las espinas ciáticas son salientes y van a ser también de forma puntiaguda. La pubis en general va a ser con paredes pelvianas, va a tener convergentes hacia el pubis, saliendo más amplia la pared posterior, las ramas isquiopubianas rectas con el ángulo subpúbico agudo y estrecho, y sus diámetros de este tipo de pelvis van a ser tanto el diámetro interespinoso o interveroso y son cortos. También vamos a hablar sobre la pelvis antropoide. Esta clasificación de este tipo de pelvis va a tener la forma de la pelvis ginecoide rotada en 90 grados. Entonces, es decir, un óvalo o elipsis anteroposterior. Común es más común en mujeres de raza negra. Los estrechos, sus estrechos van a ser el estrecho superior, va a ser oval y va a ser anteroposteriormente con el segmento anterior. Y bueno, posteriormente va a ser largo o estrecho, pero ligeramente redondeado. Su sacro de este tipo de pelvis va a ser que la escotadura sacroasiática va a ser amplia, el hueso sacro va a ser largo y va a ser estrecho con una curvatura marcada por la inclinación del sacro, esta vez hacia atrás. Y la pubis en general va a ser que las paredes de la pubis van a estar en forma lateral, va a estar en dirección hacia el hueso púbico, que van a ser paralelas una de la otra. Y bueno, el ángulo subpubiano va a ser ligeramente más estrecho en ramas isquiopubianas, que bueno, van a estar levemente arqueadas.
Bueno, ya los diámetros de este tipo de pubis van a ser interespinoso, el interveroso, y van a ser cortos, mientras que los diámetros anteroposteriores van a ser amplios. Ya por último, la división de esta clasificación va a ser la pelvis platipeloide. Este tipo de pelvis va a tener sus estrechos. Bueno, el estrecho superior va a ser oval en sentido transverso y con el segmento anterior y posterior también. Ambos van a ser redondeados. Su tipo de sacro va a ser las escotaduras sacroasiáticas, van a ser estrechas. Van a ser mediana, con mediana inclinación de la curvatura hacia el hueso sacro. Y su tipo de pubis va a ser el ángulo subpubiano, que va a ser muy amplio, redondeado, y las ramas iscopubianas de este tipo de división van a ser muy arqueadas. Ya por último, sus diámetros de este tipo de división van a ser interespinoso e interveroso. Bueno, estos van a ser muy amplios, mientras que los diámetros anteroposteriores, como lo mencioné antes, van a ser cortos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la división de su topografía. Bueno, se sabe que topográficamente la pelvis se va a dividir en dos regiones, que es conocida como la pelvis mayor, también se le puede denominar a esta la pelvis falsa o la pelvis menor, que esta va a ser la pelvis verdadera. La pelvis mayor, bueno, va a estar con sus paredes enchanzadas, va a ser solidaria hacia adelante, con la región abdominal inferior, va a tener las fosas ilíacas, el hipogastrio, perdón, y va a contener parte de las vísceras abdominales, mientras que la pelvis menor, por otra parte, va a tener la parte más estrecha del embudo, va a contener la vejiga urinaria, los órganos genitales y también parte del tubo digestivo. Esto se va a conformar como el recto y también el ano. Y bueno, hablando sobre los huesos de la pelvis, vamos a tener que son el hueso coxal, empezar a hablar sobre él. Bueno, va a ser el hueso coxal, que bueno, el hueso coxal es un hueso que bueno, tiene la pelvis ósea, va a ser par, va a ser plano, es esponjoso y va a ser en forma de cuadrítela helicoidal. Y bueno, va a estar compuesto por tres huesos embrionarios, que son el ilión, la pubis y el hueso isquión. Tienen dos caras, va a ser externa e interna. Va a tener cuatro bordes, que son el superior, el inferior, el anterior y el posterior, y cuatro ángulos. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre el hueso ilión, que va a ser un hueso ancho, va a tener forma de abanico, va a constituir la sección superior y lateral de la pelvis, va a ser divisible en tres partes, que es el cuerpo, que es la parte central del hueso, el ala y la cresta. La separación entre estas dos primeras está indicada en la superficie interna o abdominal. Esta va a estar por una línea que, bueno, va a ser curva y en la cara externa va a dar hacia la pierna, que va a estar separada por el margen del acetábulo. Las alas se van a extender a cada lado de la espina dorsal y la cresta ilíaca va a ser la porción superior y va a correr en la espina ilíaca hasta la espina ilíaca anterior. Pasando por otro hueso, vamos a hablar a otro hueso, va a ser el hueso isquión, que bueno, este hueso va a tener forma de la parte ósea de la pelvis, bueno, va a estar fusionado con los otros dos huesos que van a conformar por arriba del ilión y por debajo de la pubis, se va a encontrar ahí. Bueno, este es un hueso par, se va a encontrar en ambos lados del cuerpo, va a formar parte fundamental de la articulación de la cadera, ya que, bueno, gran porcentaje del cuerpo va a estar articulado, bueno, con la cabeza del fémur, y bueno, su estructura va a ser muy parecida a la del pubis. Va a constar de un cuerpo, una rama y un tubérculo. Bueno, la rama del pubis y del isquión se van a encontrar unidas, formando un agujero pélvico llamado agujero obturador, que bueno, va a ser por donde van a pasar importantes estructuras, que son estructuras vasculares y estructuras neurológicas. El isquión también vamos a tener que sirve además de estructuras de soporte para muchos músculos y bueno, cuyos ligamentos van a formar el llamado piso pélvico, que va a ser una base muscular cuya función va a ser contener los órganos internos dentro de la pelvis, como de la vejiga, y bueno, el recto y el útero en el caso de las mujeres. Otro hueso del que vamos a hablar va a ser el hueso del pubis. Bueno, este hueso también es la región anatómica de la pelvis, que va a estar situada por encima sobre la sínfisis púbica. Normalmente va a estar cubierto de vello, también llamada monte de Venus en las mujeres. Y bueno, se va a usar, bueno, suele estar más elevada en las mujeres y en las personas mayores. Va a corresponder a la parte más inferior del hipogastrio, en la región, lo que sería siendo el abdomen.
Bueno, pasando a otro hueso, vamos a tener al hueso sacro. El hueso sacro va a ser un hueso corto, impar, central, va a ser simétrico, oblicuo, va a estar compuesto por 5 piezas soldadas, que son las vértebras sacras, va a tener en forma de pirámide cuadrangular y va a representar una base o un vértice y con 4 caras. ¿Cuáles van a ser estas caras? Van a ser la anterior, la posterior y las caras laterales. Bueno, sus alas sacras, así denominadas, en las zonas laterales se van a unir con las palas ciliáticas en la pelvis. Bueno, se va a encontrar debajo de la vértebra L5 y encima del coxis. Entre los huesos coxales, con todos los cuales se van a articular, bueno, van a contribuir a dar forma a la columna vertebral y a lo que vendría siendo la misma pelvis. Su función de este hueso va a ser transmitir el peso del cuerpo, en general, a la cintura pélvica. Bueno, el borde anterior de este hueso, que es también el borde anterior del S1, va a ser sobresaliente y se va a denominar promontorio sacro. Bueno, el vértice con el que se articula va a ser con el coxis. Y bueno, el orificio vertebral del sacro se va a denominar conducto sacro. Este va a contener las raíces nerviosas de la cola del caballo, que son raíces de nervios espinales situados debajo de L1. Y bueno, en las caras pélvicas y dorsal del sacro van a aparecer 4 pares de orificios, a través de los cuales van a emerger ramos dorsales y también ventrales de los nervios espinales. También este otro hueso del que voy a hablar va a ser el agujero obturador, que no es un hueso en sí, pero voy a hablar de él. Entonces este agujero obturador va a estar limitado y bueno, va a estar por la rama horizontal del pubis, va a estar en la rama ascendente del isquión y en el cuerpo del isquión. Bueno, este agujero va a mostrar 2 eminencias o 2 tubérculos, también así llamados, que son tubérculos cotiloideos. Y bueno, para la inserción de la membrana obturatriz, va a ser la membrana que cierra más o va a cerrar menos el agujero obturador. Pasando a otro hueso, que es el hueso final, y es el hueso del coxis. Bueno, este hueso va a ser la parte más baja de la columna vertebral y va a representar una cola vestigial, que bueno, de ahí va a tener el término que muchos conocen como rabadilla, y bueno, va a constar de 3 o más huesos pequeños, que van a estar fusionados entre 5 y 3 vértebras. Van a estar separadas o fusionadas y ya van a constituir lo que tendría siendo el coxis. Bueno, antes se pensaba que el coxis va a estar siempre fusionado. Esto quiere decir que siempre no tenía movimiento en las vértebras coxígenes. Pero ya ahora, con la nueva tecnología, se sabe que, bueno, no es un hueso sólido, sino que a menudo existe algo de movimiento, que es limitado entre los huesos permitidos por las articulaciones, que son las articulaciones fibrosas y los ligamentos. Pasando a otra sección, vamos a tener que la pelvis y sus músculos, principalmente, va a estar limitada por 2 regiones, que son los músculos lateralmente, por los músculos de la pared posterior y los músculos de las paredes laterales. Bueno, los músculos de la pared posterior van a ser el músculo piramidal o piriforme también llamados, y los músculos de las paredes laterales tenemos al obturador interno, que bueno, es un ejemplo. Entonces, pasando a los músculos de las paredes de la pelvis, vamos a tener en primera al músculo piramidal ya mencionado, que bueno, se va a encontrar en la pared posterior de la pelvis, se va a originar en la cara anterior del sacro, que es, bueno, es por fuera de los sacros anteriores, y se va a escapar, por así decirlo, de la pelvis por el agujero ciático mayor. Bueno, este va a cruzar la articulación de la cadera y se va a insertar en el trocamen mayor del fémur, bueno, por encima de la inserción del obturador interno, y bueno, va a rotar externamente la cadera, y bueno, sobre él se va a apoyar el plexo sacro. Otro músculo del que vamos a hablar va a ser el músculo obturador interno. Este músculo va a estar en la pared lateral del pelvis y se va a originar en la cara interna. Bueno, la membrana obturatriz, pues, que va a cubrir el agujero obturador. Y en márgenes óseos, este agujero va a estar, bueno, van a estar las fibras, van hacia atrás y se va a angular en forma de 90 grados, que van saliendo por el agujero ciático, que es menor, hasta insertarse en el trocamen mayor, de lo que vendría siendo el fémur. Otro músculo del que quiero hablarles es el músculo. Bueno, antes de pasar a otro músculo, vamos a decir que estos músculos, ambos, antes, van a estar bueno, actuando por la extremidad inferior, y por lo que su inervación de estos va a depender de si está siendo inervado por las ramas colaterales del plexo sacro, entonces no por el nervio obturador, que es la rama plexa lumbar. Ahora sí, pasando al siguiente músculo, que ya es la región de diafragma pélvico,
Bueno, este músculo se va a denominar músculo elevador del ano, que bueno, son dos láminas, por así decirlo, que se van a originar a cada lado de la pared de la pelvis, y bueno, se van a juntar en la línea media, que van a dejar un espacio denominado como el espacio denominado del conducto anal. Bueno, se van a distinguir en tres porciones o tres fascículos, que son, el primero va a ser el músculo puborectal, puborectal, perdón, y bueno, se van a originar en el pubis y va a rodear en el conducto anal, y bueno, van a ser fibras mediales más o menos que elevan, su función es elevar el ano. Entonces, el siguiente va a ser el músculo puboxígeo. Este músculo va desde la pubis hasta el coxis. Y bueno, dentro de este músculo vamos a poder diferenciar unas fibras que se van a denominar como el músculo pubovaginal en la mujer y el puboprostático en el hombre. Pasando al tercer músculo de esta sección, va a ser el músculo iloxigio. Bueno, este músculo se va a originar en la cara interna del obturador interno, y bueno, desde ahí va a ascender de unas planchas hacia la línea media hasta insertarse en lo que vendría siendo el coxis. Otro músculo del que quiero hablar, que va a ser el último, es el músculo isquiocoxigio. Este músculo se va a situar posteriormente el elevador del ano, y van desde la espina isquiática a las caras laterales del coxis. Y bueno, estos bordes van a ser del sacro y se va a confundir con el ligamento sacroespinoso normalmente. Pero bueno, detrás de esta piramidal, un poco por debajo del isquiocoxigio y por delante del elevador del ano, va a estar su superficie, que va a estar diafragma urogenital, que va a ocupar lo que vendría siendo el triángulo anterior. Y bueno, ya eso es lo que vendría siendo todo sobre la anatomía del pelvis. Espero que haya quedado lo bastante claro y gracias por ver el video.